Amigos, bienvenidos al video número, por aquí te dejo el número porque no me acuerdo, de la serie Gana Dinero vendiendo postres, pero sí me acuerdo que este es el video número 3 de Gana Dinero haciendo pasteles. Y hoy estoy contentísima porque mira lo que te voy a enseñar a hacer. Son unos mini pastelitos arcoíris. Esta receta está deliciosa, es un bizcocho que queda súper suave, muy tierno, visualmente ya ni te digo, o sea, de verdad a mí me encanta porque pues me encantan los arcoíris. Quiero agradecerte por todos tus comentarios tan bonitos que siempre me dejas, gracias por compartir mi contenido y quiero hacer un agradecimiento especial a todos los miembros que apoyan mi canal. Por aquí les voy a estar poniendo los nombres de todas las personas que me apoyan y especialmente a los miembros del nivel Brilli Brilli y de Lichu, que son Lorena Castro, Minisgar y la tía Mar. Muchas gracias por todo el apoyo. Y si es la primera vez que ves mi contenido y quieres ganar dinero vendiendo postres, no te pierdas esta serie que te voy a dejar aquí abajo en la descripción. Y también si quieres apoyar mi canal y que salga tu nombre en los créditos, ahí te voy a dejar toda la información. Yo soy Elena y esto es Nivel Delicia. Lo primero que voy a hacer es poner una cucharada de vinagre. Yo estoy usando vinagre blanco de alcohol de caña y lo voy a poner en la leche. No te espantes, este es un procedimiento muy habitual, lo he hecho en varias de mis recetas, incluso también lo he hecho con galletas. Si es la primera vez que lo ves, es normal, así va la receta. Esto lo mezclamos un poco y lo dejamos un momentito aparte. Vamos a cernir los ingredientes secos pasándolos por un colador. De hecho ya tengo la harina, ya está previamente tamizada, pero la voy a pasar nuevamente pues para que le entre ahí un poquito más de aire y se esponje todo y salga súper delichu. Entonces voy a pasar harina, polvo para hornear, fécula de maíz, bicarbonato, sal. Y el azúcar no es un ingrediente seco, sin embargo vamos a poner aquí la mitad de lo que tenemos pesado en total. Y durante el procedimiento te van a ir apareciendo todos los ingredientes aquí en la pantalla para que puedas irlos anotando. Puedes pausarlo, puedes regresarlo o también recuerda que si eres miembro del canal, uno de los beneficios es que ahí te comparto la receta escrita. Ya que tengo aquí mis ingredientes mezclados, agrego la mantequilla. Esta es mantequilla sin sal y tiene que estar a temperatura ambiente. Y ahora vamos a comenzar a batir. En todas las recetas, cuando uso esta batidora de pie, siempre me preguntan que si se puede usar batidora de mano. En todas las recetas tú puedes usar la batidora de mano, solamente que, bueno, últimamente para yo grabar los videos más rápido, estoy usando más este tipo de batidoras, pero todas las recetas se pueden hacer con esta batidora. Y tienes que ir batiendo primero a velocidad bajita para que no salga volando el azúcar y poco a poco vas a ver que se va a ir formando un arenado con la mantequilla y hasta que ya veamos que se ve más integrado es cuando vas a parar de batir. Cuando veas que ya tiene esta apariencia, que se ve un arenado como el que estás viendo aquí, entonces vamos a agregar el aceite, la vainilla y seguimos batiendo. La vainilla que estoy usando es una vainilla transparente, pero puedes usar cualquier otro aroma o saborizante que a ti te guste. Y ahora que ya está tomando forma y cuando ya tiene esta apariencia, vamos a agregar la leche que tenemos reposando con el vinagre. Y para este punto la leche ya se ve súper cortada y vas a decir, ¿pero qué está pasando? Eso es completamente normal. Entonces de hecho se tiene que cortar. Estoy usando leche entera y se tiene que ver con este aspecto. Y ahora sí ya la vas a agregar a la otra mezcla que tenemos aquí. Y esta mezcla es especial, o sea, esta es así para que te queden unos colores como súper fijos, bien brillantes. Bueno, de hecho puedes ponerle incluso colores pastel. Esta mezcla está buenísima, va a quedarnos así como más blanquita. Vas a ver ahorita al final cómo van a quedar los colores. Con esta mezcla yo he hecho el pastel arcoíris así en capas con 6 colores. Estaba pensando que si te gustaría también que hiciéramos esa receta aquí en el canal, no sé, se me ocurre como para venderlo por rebanadas. ¿Has visto cómo salta mi mente de una idea
idea otra. Déjame en los comentarios si te gustaría y suscríbete al canal, porque en este canal te comparto una serie de videos que se llama Gana dinero vendiendo postres, y ahí te doy muchas ideas para que hagas para tu negocio, para que te vaya súper bien con tus ventas. Cuando ya tenemos la mezcla así, paras un momento de batir y entonces vamos a raspar todos los laterales para verificar que todo se incorpore súper bien. Y ahora lo que vas a hacer es retirar las aspas de tu batidora, las lavas súper bien y ya que estén bien secas, vamos a utilizarlas para montar las claras. Siempre que vayas a batir claras, tanto el tazón como las aspas de tu batidora deben estar muy limpios y secos, o sea, no tiene que tener ni una gotita de agua. Y aquí te va un deli tip. Te recomiendo limpiar el tazón y las aspas con un poquito de vinagre blanco, puede ser vinagre de manzana o también con limón. Y con eso te vas a asegurar de que no hay rastro de grasa, entonces tus claras se van a montar súper bien y te va a quedar muy esponjoso. Ahora vamos a poner las claras en nuestro tazón que ya está súper limpio y entonces vamos a batirlas más o menos por unos 40 segundos. Tienen que verse que se esfuman, así como estas que ya tenemos aquí. Y entonces vamos a agregar una parte del azúcar que tenemos reservada. Agregamos un poquito, seguimos batiendo más o menos como por otros 30 segundos. Y ahora agregamos otro poco más de azúcar. Seguimos batiendo nuevamente y cuando ya esponjen de esta forma, agregas la última parte de azúcar. Cuando ya forma así piquitos suaves es que ya lo tienes listo, ya lo vamos a incorporar acá. Pero si quieres pasar así como la prueba, cuando ya vas a notar que tu merengue ya está así súper listo, es que levantas el tazón y no se debe de escurrir las claras, no se deben de caer. Entonces este ya está listo, ahora lo vamos a incorporar acá. Vamos a ir agregando poco a poco el merengue y lo vamos a incorporar con movimientos envolventes desde afuera hacia adentro. Lo hacemos así muy suave para no perder el aire de las claras. Y ahora que ya tenemos así la mezcla, si te das cuenta quedó una mezcla súper blanquita, por eso usé la vainilla transparente y por eso también la mezcla no lleva yemas. Lo que voy a hacer ahora es dividir la mezcla. En esta ocasión yo lo voy a hacer en 3 partes porque el molde que voy a usar es un molde cuadrado de 20 por 20 centímetros. Y si tú quieres puedes dividir esta mezcla y hacerlo en 6 moldes de 15 centímetros. En esta ocasión, como los moldes son cuadrados, la mezcla se expande un poquito más, por eso lo voy a hacer así. Y lo que voy a hacer enseguida es teñirlos con colorantes en gel. Siempre te recomiendo colorantes en pasta o en gel porque los colorantes líquidos siento que le quitan un poco de consistencia a la mezcla y los colorantes en polvo me da a mí como que no se integran bien. Entonces yo por eso te recomiendo colorantes en gel. Ahora lo voy a vaciar en el molde. Este que tengo aquí ya lo tengo engrasado. Yo le pongo un papel siliconado en la base y lo vamos a llevar a hornear a 180 grados centígrados. Los voy a llevar al refrigerador y ahí los voy a dejar durante toda la noche así envueltos en plástico film. Yo generalmente siempre lo hago de esta forma, pero si tú los vas a decorar en ese momento, simplemente tienes que dejarlos que enfríen completamente antes de empezar a aplicar la crema. Y mientras yo dejo estos enfriando, tú suscríbete al canal y no olvides darle like al video. Voy a hacer aquí la crema. Tú puedes usar el betún que a ti más te guste, puedes usar un frosting de queso Filadelfia. En esta ocasión yo voy a hacer una receta que ya te compartí hace tiempo, ahí te la dejo mejor explicada. Es un betún de chantilly con queso crema. Yo lo único que estoy haciendo aquí es cambiar un poquito las cantidades y en aquella ocasión usé una crema que ya venía endulzada. Esta que tengo aquí ahorita no viene endulzada. Entonces te voy a poner las cantidades exactas que yo estoy usando aquí, pero también te dejo el otro video por si quieres irlo a ver, te lo pongo acá abajo en la descripción.
¡No! Ay, no. Se me desconectó la batidora y le di conectar y la tenía en velocidad 3. Ay, espera. Y bueno, después del incidente, amigos, en todos lados pasan accidentes. Pero no se preocupen, todo esto que yo hago solamente yo les quiero mostrar los postres, pero al final todos nos lo comemos nosotros, porque otra cosa que no saben de mí es que desde que inició la pandemia yo dejé de vender pasteles, dejé de vender postres y todo. Ya les contaré porque es una historia muy larga, pero bueno, al final ahorita solamente estoy dedicada a hacerles todas las ideas a ustedes para que ustedes tengan como las mejores ideas de postres y para que ustedes ganen dinero vendiendo postres, porque sí se puede. Después les voy a contar esa historia. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es dividirlo en 3, voy a teñirlo de 2 colores y una parte la voy a dejar en color blanco. Y bueno, yo dejé enfriando esto toda la noche, como te dije hace unos minutos. Y ahora lo que voy a hacer es hacer los cortes para adaptarlos al tamaño de mi contenedor. Estos son los que usé hace 2 videos. En el video del pastel de 3 leches de chocolate, y me han preguntado mucho que en dónde los compré. Yo les conté que los compré en un supermercado. De hecho es un supermercado, no es así súper inmenso, no son los grandes almacenes, pero si no encuentras como ese, o sea, estoy segura que en tiendas de materias primas, en tiendas donde venden productos para envolver alimentos, vas a encontrar un montón de variedades, o sea, y de tamaños. Y lo que tendrías que hacer sería adaptar el tamaño de donde hayas hecho el bizcocho. Vas a ir haciendo los cortes para que quepan en tu contenedor. Y si no encuentras ninguno de estos, también lo puedes hacer en vasitos. O sea, al momento de que hagas el corte y vayas poniendo la crema, el bizcocho, la crema, el bizcocho, se va a ver súper bonito. Lo importante para esta presentación de pastel arcoiris es que el envase sea transparente para que luzcan todos los colores, pero lo más importante es que sigas esta receta porque queda súper delicioso. Y bueno, para hacer el corte de tu pastel te recomiendo que tengas un cuchillo de sierra, o mejor aún si tienes una herramienta como esta que se llama lira. Y ahorita vas a ver que de entrada, o sea, no se ve como muy bonito porque esta parte de arriba está caramelizada, pero cuando hagamos el corte del pastel se van a ver los colores súper bonitos. Y todo esto son las orillas, son los cortes que le hice. Esto no lo vayas a tirar. De hecho, en el segundo video de esta serie te mostré una receta de aprovechamiento. Se llaman Cakesicles, entonces te la voy a dejar aquí abajo en la descripción para que vayas a verlo y para que aproveches todo esto. Para empezar a armar tus pastelitos arcoiris, debes tener ya listo todo. Primero yo corté el bizcocho, como mi molde era cuadrado, bueno, pues simplemente fui adaptándolo al tamaño del molde que tengo aquí. Este que estoy usando mide 9 por 9 centímetros de la base y en la parte de arriba mide 10 por 10 centímetros. Entonces tengo el bizcocho, tengo ya listas las cremas y aquí tengo, este es un almíbar, es un TPT lo que voy a usar. Y bueno, voy a irte mostrando cómo lo voy a armar. Estos contenedores me gustaron mucho porque están hechos con un 70% de material reciclado. Es un producto mexicano y es 100% reciclable. Además que tu cliente los puede reutilizar. Y ahora se viene la magia. Para que empiece a tomar forma, lo primero que hago es poner una primer capa de bizcocho. Enseguida agrego un poquito de almíbar. Esto es opcional, pero a mí me gusta que quede con mucha más humedad. Voy a poner la primer capa de crema. Yo empiezo poniendo crema en color azul y estoy usando la boquilla número 12 de Ateco. Ahora voy a poner la siguiente capa de bizcocho.
Agrego un poquito más del almíbar. Y ahora pongo la crema en color amarillo con la misma boquilla número 12. Finalmente ponemos la última capa de bizcocho. Repetimos el procedimiento de agregar almíbar. Y ahora en la parte de arriba voy a poner la crema en color blanco y esta es la boquilla 1A de Wilton. Y ahora te voy a decir algo, los primeros que hice me quedaron los cortes exactos, o sea, llegaba aquí hasta la orilla del contenedor, pero como los primeros los hice tan exactos con la medida, no me di cuenta de que los últimos cortes estaban quedando más angostos, y como estos contenedores están un poco más anchos en la parte de arriba, pues me quedaba ahí un hueco que se iba a sumir con la crema. Pero te voy a decir lo que hice, este es como un truco, si te pasa eso, ya sea que estés usando moldes redondos o como este, lo único que hice es con una parte del sobrante de otro bizcocho, hice un corte finito y lo adapté en esta parte, así se va a notar el bizcocho aquí, pero la crema va a entrar entre esta parte, la crema va a entrar aquí en la grieta y ya se va a ver así en la parte de arriba. Así que aquí ya nada más voy a agregar la crema y se va a ir así por toda la orillita y se va a cubrir esa parte. Y como te dije en el video anterior, bueno, no me acuerdo si fue en el anterior o el antepasado, bueno, ya ves, tienes que revisar toda la serie porque en cada video voy dando diferentes tips o consejos que no tienes que tener exactamente este mismo contenedor, este envase que yo estoy usando. Aquí yo te quise presentar este en un envase que creo que es como muy común, lo puedes encontrar en donde venden plásticos, en donde venden cosas para fiestas o donde venden envases de alimentos. Y de hecho en este también se pueden apreciar así las capas de colores, también se ve súper bonito. Aquí ya no me alcanzó la crema muy justita, pero si quieres puedes hacerle como una decoración más alta, y si no lo quieres hacer para vender, puedes hacer, imagínate un pastel de cumpleaños así con este acabado, no sé, yo pienso que está súper bonito, o también lo puedes hacer redondo y cortarlo por rebanadas. Yo te comparto la idea, pero tú la puedes adaptar de mil maneras, además que lo principal aquí también pues es la receta. A mí me encantó este resultado, estoy súper contenta porque realmente, o sea, solamente estás haciendo una receta y no sé, todos los colores siento que se ven súper bonitos. Bueno, ¿qué te voy a contar yo? Si a mí me encantan los arcoíris. Y si haces esta receta o cualquiera de la serie o cualquier receta del canal, puedes enviarme tu foto por cualquiera de mis redes sociales que te estaré poniendo por aquí. Y suscríbete al canal porque todas las semanas estoy publicando nuevas recetas. Generalmente es a principio de la semana o puede ser jueves o viernes, pero en medio de estos días también estoy publicando las recetas, pero en versión ASMR. O sea, por si no te gusta mi voz o por si quieres ver la receta más rápido, pues ahí te lo voy a poner para los que les gusta así que no tenga narración, simplemente son los sonidos. Y si este video te gustó, no olvides darle like y compartirlo. Yo soy Elena y nos vemos hasta el próximo video. Bye.